depende, se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos, ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo. Con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que si continúan seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación. Y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que enfrentar de verdad que a toda una andanada de estrategias por parte de sus adversarios políticos que igual han querido utilizar a actrices, deportistas, a gente, personalidades de la farándula, del mundo del espectáculo, con todo el afán de querer desacreditar a la Cuarta Transformación. Y también han echado mano de los columnistas. Ya en otro video en este mismo canal te di cuenta de la respuesta que le dio López Obrador a Eugenio Derbez, a Thalía y también a Chicharito Hernández. Pero ahora López Obrador se refirió también a los columnistas que dice el mandatario mexicano
en otros gobiernos vivían del erario público, recibían grandes prebendas y bueno, hay nombres ahí que el propio López Obrador ha mencionado, como el propio Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, está Sarmiento, está Raimundo Riva Palacios, y bueno, una lista ahí grande de columnistas que han sido ahora asiduos críticos, algunas veces sin fundamento, incluso han caído en falsas noticias, como ocurrió con el propio López Dóriga y también con el propio Raimundo Riva Palacios. Y bueno, en este contexto yo te quiero informar que en la conferencia de prensa matutina de este día, ahí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también el subsecretario de Salud, que lleva a cabo toda esta estrategia para contener la propagación del COVID-19 en México, en esta contingencia sanitaria a nivel mundial, pues López Obrador ha ido respondiendo a cada una de las acusaciones que han hecho desde políticos como el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el propio dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que han estado en esta dinámica de querer desacreditar incluso las decisiones que ha tomado López Obrador en este escenario de la crisis sanitaria y también en el tema de lo económico, ahí donde también empresarios han salido a querer desacreditar las medidas que ha tomado López Obrador. Pero esta información realmente es muy optimista, muy positiva. Dice, estrategia para reducir propagación del COVID en México es un éxito, lo dice López-Gatell. El funcionario afirmó que si no hubieran aplicado las medidas de distanciamiento social como se determinó desde marzo, el país podría haber registrado hasta 35,000 nuevos casos del COVID por día, escuche usted, por día, situación que pues afortunadamente en México aún las cifras pues siguen siendo medianamente aceptables, como lo dijo el funcionario, en comparación con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Las medidas determinadas por el gobierno federal para reducir la velocidad de contagio del nuevo virus en México han sido un éxito, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Esta es una excelente noticia porque esto nos habla de que estamos teniendo éxito en las medidas que México anticipó al momento en el cambio de velocidad de la curva de la epidemia. Pocos países lo han logrado, abundó. Para argumentar lo anterior, el subsecretario expuso los resultados de la colaboración de 7 grupos académicos que proyectaron el posible avance de la enfermedad. Y bueno, aquí podemos ver estas proyecciones científicas. La curva roja, explicó López-Gatell, representa el comportamiento de esta nueva enfermedad si no se hubiera aplicado las medidas de distanciamiento social desde el mes pasado. El subsecretario concedió que si se hubiera adoptado esta postura, la duración de la epidemia en México fuese más corta, pero se hubieran registrado hasta 35,000 nuevos casos confirmados del padecimiento al día. Gracias a la aplicación de las medidas de restricción al movimiento, la curva verde, que muestra el comportamiento actual de la pandemia, muestra que el pico será menos alto, aunque los contagios de esta enfermedad se extenderán por más tiempo, como podemos ver aquí en esta gráfica. Así pudo haber sido y así es como ahora están enfrentando esta situación. López-Gatell afirmó que con base en información dada por empresas como Apple, Facebook y Twitter, el gobierno ha podido comprobar que sí existe una disminución importante en la movilidad de la población, destacando el caso de la Ciudad de México, donde la actividad peatonal ha caído hasta en 77%. Y bueno, en este contexto, que es optimista para el gobierno de López Obrador, pues hay quienes han afanado en querer pues generar obviamente un escenario, una opinión pública bastante negativa, y podemos mencionar ahí a López Dóriga, a Loret Mola, Ricardo Alemán, Gómez Leiva, y bueno, una interminable lista que ha pues querido generar información que pone en duda las decisiones que ha tomado López Obrador. López Dóriga lo vuelve a hacer, adelantó que se declararía la fase 3 por COVID en México y lo tunden en redes sociales. En breve, más información. Desmienten el inicio de la fase 3. El día de hoy el subsecretario López-Gatell desmintió los rumores acerca de que México ya había entrado a la fase 3. Esto se originó debido a un tuit que realizó el periodista López Dóriga, donde afirmaba que la fase 3 del COVID iniciaría hoy. Y bueno, aquí está el COVID, les confirmo.
mañana será decretada en México la fase 3 por la pandemia, situación que no ocurrió y obviamente le llovieron las críticas y así podemos ver que se ha convertido en tendencia en Twitter hoy, que pues al igual que otros periodistas que se dedican sobre todo a hacer columna política, pues han recibido pues un rechazo por gran parte de la sociedad mexicana y desde luego el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy enfático en reprobar estas acciones que más que ayudar a la población de México pues generan desinformación. Y bueno, sobre este particular del rol que han jugado los columnistas en México a través de los diferentes diarios de circulación nacional importantes como el Universal, el Reforma, el Financiero, la Jornada, incluso en medios nacionales como TV Azteca, Televisa, pues el propio López Obrador explicó por qué están en esta dinámica de querer afectar a su gobierno. Escuchemos. Los columnistas, como ya no les apoya en el propósito último, que es desgastar al gobierno para que se detenga la transformación, porque ese es el fondo del asunto. Ellos quieren mantener el régimen de corrupción y nosotros queremos cambio, y son momentos de definiciones. ¿Es corrupción o transformación? Parece maniqueo, pero esto ayuda más a aclarar las cosas. Si matizamos mucho no se va a entender. Entonces, como ya la gente despertó, ya hay un nivel de concientización en el pueblo de México, bueno, que llevó a que se ganara la elección presidencial, aún en contra de todos los pronósticos de la gente que luchaba desde tiempo atrás, quienes fueron precursores de nuestro movimiento, que estaban escépticos, gente que cuando se ganó pues lloraba, pero al mismo tiempo pensaba que había sido pues un milagro, o si se quiere en términos coloquiales y no religiosos, una chiripa. Me decían, ¿cómo fue esto? Pellízcame. Después de tanto tiempo de lucha, después de tantos fraudes, ¿cómo logramos esto? Bueno, lo logramos porque el pueblo nos impulsó, nos apoyó. El pueblo fue el motor del cambio, con el apoyo de las redes sociales. Por eso digo, las benditas redes sociales. Y lo voy a seguir diciendo a pesar de las mentiras y las falsedades, porque estoy tranquilo por el hecho de que tenemos un pueblo muy consciente, muy politizado. Es de las sociedades más avanzadas del mundo en cuanto a desarrollo político. Fue una gran transformación, un cambio de mentalidad, lo que se experimentó en los últimos tiempos. Entonces, pues los que antes podían manipular y tienen la misma influencia, y si a esto se le agrega que ya no tienen los mismos ingresos, porque como se decía antes, si no suena lógico,
suena metálico. Imagínense un columnista que llegaba a ganar hasta $1,000,000 mensuales y que ahora está batallando. No quiere decir que le vaya mal, pero estaban muy mal acostumbrados. Tenían un tren de vida de multimillonarios, y eso de multimillonarios extravagantes, porque yo conozco multimillonarios austeros que no andan con trajes costosísimos, no con zapatos costosísimos, con alhajas, no, incluso sus aviones son, vamos a decir, normales. Entonces, ya ellos, aunque siguen, pues atacando, siguen oponiéndose a nosotros.